Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición es poder estudiar la palabra de Dios y aprender ricas enseñanzas de ella. Amén, así es. El Señor tiene tanto que enseñarnos, tanto para regalarnos para cada día, esas bendiciones que vienen del cielo y la sabiduría para cada día. Así que este momento es muy importante. Vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. La fe de Abraham, primera parte. El título de la lección para el día de hoy. Y nuestro texto para memorizar lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Este versículo continúa siendo una de las declaraciones más profundas de todas las escrituras. Ayuda a establecer la verdad básica de la religión bíblica, la de la justificación solo por la fe, y lo hace muchos siglos antes de que Pablo escribiera sobre ella en Romanos. Todo esto ayuda a comprobar que, desde el Edén en adelante, la salvación siempre fue de la misma manera. El contexto inmediato del versículo nos ayuda a entender cuán grande era la fe de Abraham, al creer en la promesa de Dios de un hijo, a pesar de las evidencias físicas que a simple vista hacían que esa promesa fuese imposible. Es el tipo de fe que es consciente de su absoluta impotencia. El tipo de fe que exige una entrega completa del yo. El tipo de fe que requiere una sumisión total al Señor. El tipo de fe que se traduce en obediencia. Esta fue la fe de Abraham y le fue contada por justicia. Amén. Esa es la fe que obra. Es la fe que se pone en las manos de Dios y espera recibir lo imposible. Amén. ¿Por qué la Biblia dice que le fue contado por justicia? ¿Abraham era justo en el sentido de la justicia de Dios? ¿Qué hizo poco después de que Dios lo declarara justo? Que nos ayuda a entender por qué se le atribuyó esta justicia a pesar de lo que él era en realidad. Bueno, amor de Abraham, sabemos que fue un hombre que le creyó a Dios, un hombre que, a pesar de no saber para dónde iba, simplemente dejó todo y se fue hacia donde Dios le mostró. Él actuó por fe, él siguió a Dios por fe, esperó una descendencia por fe también. A pesar de que tuvo su equivocación, y es allí donde queremos hacer un pequeño énfasis. Abraham no era un hombre perfecto. Él tenía errores, tenía debilidades, también pasó por tentaciones, normal como todos nosotros, y se equivocó. Él mintió en una ocasión, por ejemplo, diciendo que su esposa era su hermana. Aprovechando su cercanía de parientes, dijo esto como una media verdad, pero era una mentira. Una gran mentira, sí. Exactamente. También él tuvo otros errores, aceptó el hecho de tener una concubina para tener hijos con ella. Él pudo, como padre de familia, como la cabeza del hogar, decir, no, Sara, no voy a hacer eso. Aunque era una costumbre de la época, él pudo haber dicho, no, yo estoy esperando la promesa del Señor. Exactamente, haber confiado en la promesa de Dios. Entonces, como notamos, Abraham tuvo errores, no solo estos, tuvo muchos más, pero el Señor aún así lo llamó justo, lo llamó su amigo, ¿verdad? Claro que sí. Aquí en Abraham vemos el proceso de la consagración, de la completa dependencia de Dios. Y es que no es fácil abandonarse por completo en Dios, porque nosotros estamos acostumbrados a las evidencias, a lo que podemos ver, a lo que podemos comprobar, a lo que podemos tocar. Y Abraham hizo algo que nadie estaría dispuesto a hacer: entregar toda su vida a Dios, abandonarse por completo a Él, sacar a su familia de la comodidad de una ciudad que le proveía todo, para ir al desierto y habitar en carpas y habitar en una tierra hostil, porque habían enemigos por parte y parte, atravesando el desierto. En una época sabemos que hubo tanta hambre que él tuvo que descender a Egipto. Entonces, el hecho de que Abraham, sin replicar, sin preguntar a dónde iba, el Señor vio esto como una buena actitud, una buena disposición. Y el Señor dijo, oye, esto es importante destacarlo. Por eso dice la Biblia, y esa obediencia de Abraham y esa fe que tuvo en Dios le fue contada por justicia. No una justicia perfecta, no una justicia tal vez santificada, pero sí reconocida por Dios. Tan reconocida por Dios que hoy estamos estudiando acerca de eso. Amén, qué bendición. Aunque la vida de Abraham fuera una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y obediencia perfecta. A veces mostró debilidad en ambas esferas.
¿Te suena conocido? Todo esto nos lleva al aspecto esencial, y es que la justicia que nos salva es una justicia que se nos acredita, una justicia que se nos imputa, para usar un término teológico elegante. Esto significa que somos declarados justos a la vista de Dios a pesar de nuestras faltas. Significa que el Dios del cielo nos considera justos aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abraham, y esto es lo que hará con todos los que se acerquen a él con la fe de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 1 al 7. Analiza el contexto en el que Pablo utiliza Génesis 15:6. Reflexiona con oración sobre esos versículos y escribe con tus palabras lo que crees que te están diciendo. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 7. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Muy bien, en el caso de Abraham estamos ante una fe que obra. No es una fe sola, sin obras, y tampoco son obras sin fe. En Abraham tenemos los dos elementos importantes que el cristiano debe tener para depender de Dios. Una fe que obra en obediencia, en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y es por eso que Abraham es considerado también el padre de la fe, porque una de las pruebas más grandes que Dios le puso, tuvo que afrontarla solamente con la confianza que tenía en su Dios, su Salvador. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.